Ayer salió a la venta uno de los títulos independientes más esperados del año. Hablamos de Tacoma, y en conmemoración al mismo, hoy queremos celebrar al equipo detrás de este proyecto. Esta es una breve historia de Fullbright Studios. En el 2010, 2K Games lanzaba la segunda entrega de la franquicia de BioShock. Este seguía la historia de Rapture luego de la caída de Andrew Ryan. Si bien el juego tuvo una muy buena acogida tanto financiera como crítica, no alcanzaba los puntajes perfectos con los que calificaban a su antecesor. Para sopesarlo, en sus estudios de 2K Marine, 3 miembros del equipo desarrollaban una historia extra, el download content llamado Minerva's Den. Steven Gaynor, Joneman Nordhagen y Carla Simonja nos pondrían en la piel del Subject Sigma mientras es guiado a través de Rapture por el profesor Charles Porter para recobrar el código de una inteligencia artificial. Esta historia rivaliza en aceptación a la campaña principal del juego y es considerada hasta el sol de hoy como uno de los mejores DLC de todos los tiempos. Debido a la buena química entre ellos durante el desarrollo de Minerva's Den, deciden juntarse como un estudio independiente en 2012 y así nace The Fullbright Company. Para abaratar costos de producción, se mudaron juntos a una casa de Portland, Oregon, y empezaron inmediatamente a trabajar en su título debut. Muy temprano dentro de su desarrollo encontraron a la cuarta integrante del estudio, la artista 3D Kate Craig. Su primer proyecto, Gone Home, retoma en parte un género que ellos ya conocían, exploración en primera persona. En él tomas control de Katie Greenbrier, quien tras un largo viaje a través de Europa regresa a su casa en Oregon. Al llegar, encuentra la casa abandonada y una nota de su hermana Samantha que le suplica no investigar qué sucedió antes de su llegada. El objetivo del juego es exactamente ignorar esta súplica e investigar a través de notas y grabaciones qué fue lo que sucedió. El concepto de utilizar un solo personaje explorando un ambiente abandonado fue una decisión de Fullbright para sopesar los pocos recursos con los que contaban para desarrollar este primer juego. Don't be worried, okay? We'll see each other again. Someday. Gone Home fue críticamente aclamado y recibió premios como Juego del Año por el portal Polygon y Mejor Juego Debut por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión, o BAFTA por sus siglas en inglés. Culminando el proyecto, Joneman Nordhagen, el programador, parte en buenos términos de la compañía para formar una propia, Dean Bulb Games, y hoy se encuentra trabajando en su primer título llamado Where the Water Tastes Like Wine. Para llenar sus zapatos y reforzarse para el próximo proyecto, la familia Fullbright daría la bienvenida a 3 nuevos miembros: el nuevo programador Leon Hardwick, la animadora Noelle Clarke y el diseñador de niveles Tynan Wales. Ese mismo 2014, durante la primera versión de los Game Awards, el equipo de ahora 6 personas presentaba el tráiler debut de su próximo y más ambicioso título, Tacoma. Nombrado así ya que originalmente planeaban situarlo en Tacoma, Washington. Esa idea cambió y ahora se lleva a cabo en una estación espacial. Tomarás control de Amy Ferrier, una colaboradora de la corporación Venturis. La compañía te ha asignado viajar a la abandonada estación espacial Tacoma y recuperar la carcasa física de su inteligencia artificial llamada Odin, muy al estilo de Minerva's Den. Una vez llegas a la estación, recibirás un email holográfico pidiéndote que te abstengas de revisar cualquier grabación o data dejada por la tripulación. Una vez más, el objetivo del juego se convierte poco a poco en averiguar qué sucedió con las personas que habitaban este lugar. Durante la producción de Tacoma, el estudio creció un poco más, uniendo a sus rangos a la afamada desarrolladora Nina Freeman como diseñadora de niveles y una segunda programadora, Hannah Baum. El juego estaba estipulado para salir a la venta a finales del año pasado. Luego de lanzar una versión beta entre algunos amigos de confianza, el equipo decidió hacerle cambios drásticos basados en la retroalimentación que recibieron, empujando la fecha de lanzamiento hasta este 2017. Tacoma está disponible desde esta semana para PC y Xbox One y se mantiene sin fecha o planes para PlayStation 4 aún. Los primeros reviews del juego ya están en internet y hasta el momento de grabar este video lleva un puntaje de 78 de 100 según Metacritic.com.
Con apenas 5 años y discutiblemente 3 juegos, The Fulbright Company ha demostrado ser un estudio que sabe manejar su fuerte en narrativa para traernos títulos memorables. Le seguiremos los pasos a los de Portland, esperando tal vez un próximo título fuera de su zona de confort. El mes pasado estuvimos regalando juegos independientes en conmemoración de nuestros primeros 100 suscriptores. La semana pasada fue el último sorteo y antes de despedirnos queremos anunciar a nuestro ganador, Juan López desde Medellín, Colombia. Ponte en contacto con nosotros vía mensaje privado para reclamar tu premio. Esto fue todo en nuestra edición de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cantera Games y suscribirse a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.